La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les clients de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout, Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo. Déjate sorprender. Granusa, excelencia en nutrición animal. dans un instant, on va commencer. Y Installez-vous Coca-Cola, Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. mais en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de miércoles, porque hoy es miércoles 30, penúltimo día del mes de octubre y ya entramos de lleno en los 2 meses que nos desembocan, si no vivimos en Venezuela, en la Navidad. A Venezuela ya le desembocó la Navidad el 1 de este mes de octubre. Hablando de Venezuela y de países dictatoriales, hoy el presidente argentino Javier Milei destituyó a su ministra de Relaciones Exteriores, a su canciller Diana Mondino, por votar a favor de Cuba en la Asamblea de las Naciones Unidas. Resulta que este quilombo
de los apagones generalizados en Cuba, la cantidad de muertos, cuya cifra exacta no se sabe porque es un régimen dictatorial cerrado que provocó el huracán Diana hace unos días, que se puede tranquilamente achacar el desastre ocasionado por este huracán a una medida tomada por el régimen de Díaz-Canel. Ustedes saben que días antes la gente empezó a protestar por los apagones. ¿Y qué hizo el gobierno de Cuba? Para evitar que la gente se organice, apagó el internet en la isla. El huracán venía en dirección de este a oeste, pero repentinamente ya sobre la isla cambió de dirección de sur a norte y llegó hasta Guantánamo, pero la gente de esa zona que no tenía alarma de huracán no fue avisada, no se enteraron, no había internet. Y las lluvias y los vientos huracanados destruyeron ciudades y aldeas enteras. Bueno, todo eso hizo que la vieja confiable acudiera nuevamente a los labios de los dictadores cubanos. Esto es por culpa, ellos dicen, del bloqueo. En realidad nunca hubo bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Hubo un embargo justificado porque primero el régimen de Fidel Castro, cuando toma el poder, embarga todos los bienes norteamericanos de la isla, que eran muchos. Entonces, a su vez, Estados Unidos embargó un montón de bienes de Cuba. Pero para la narrativa del surderío es bloqueo. Y son cosas muy diferentes, bloqueo de embargo. Bloqueo es cuando un país rodea a otro y no deja que entre nada ni salga nada de ese país. Se bloquea el país. Eso nunca pasó, pero, repito, para la narrativa, para ellos es bloqueo. El embargo no impide a Cuba negociar con los otros 198 países que hay en el mundo. Es más, negocia, solo que no tiene nada para vender, porque como buen régimen socialista se fundió la economía. Entonces, si no tenés nada para vender, no te ingresan dólares. Y si no tenés dólares, no podés comprar lo que necesitas. Ustedes saben que, por ejemplo, gran parte de la alimentación del cubano, pobrecito, que come un pollo, cada familia come un pollo por semana, viene de los Estados Unidos. Porque el embargo no afecta el comercio bilateral. Y además reciben limosnas el petróleo de Venezuela y de México. ¿Cómo va a llegar si hay bloqueo? Bueno, lo cierto es que Cuba presentó ahora de vuelta en las Naciones Unidas un documento donde dice que es el bloqueo, mal dicho, es embargo, es inhumano, que se tiene que levantar. Votaron en contra de la pretensión cubana, por supuesto, Estados Unidos y por supuesto Israel. Y se esperaba que Argentina, aliado declarado de esos dos países, también vote en contra de la pretensión cubana. Argentina siempre, durante los regímenes socialistas, votó a favor de Cuba, por supuesto. Pero ahora hay otro cantar, otro gallo manda en el gallinero de la política argentina. Y este gallo, Javier Milei, es visceralmente antidictatorial, visceralmente antisurdo y visceralmente está en contra de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. ¿Y qué pasó? La canciller va hoy a las Naciones Unidas y vota en favor de Cuba y en contra de del mandato que recibió del gobierno argentino.
Entonces, ¿cuál es la información? Intempestiva, brusca, inesperada, pero desde mi punto de vista lógico. El presidente decidió echar, dice la información, a Diana Mondino luego de que la canciller votara en contra de Estados Unidos e Israel, los dos principales aliados internacionales del gobierno, en la Asamblea de la ONU, en la que se debatió levantar el embargo de Estados Unidos contra la dictadura de Cuba. Según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, el reemplazante será Gerardo Wertheim, quien ocupaba el cargo de embajador en los Estados Unidos. En las últimas semanas, dice la información, Mondino tuvo dos bajas importantes, el vicecanciller Leopoldo Saores y el embajador en la ONU Ricardo Lagorio, dos pesos pesados de la diplomacia de extensa trayectoria. Renunciaron. El primero venía resistiendo como secretario de Relaciones Exteriores a pesar de ser uno de los apuntados por la alta dirigencia libertaria en su lucha por imprimirle un sello propio a la política internacional del gobierno. Lo reemplazó Eduardo Bustamante, quien hasta ahora era cónsul en Montevideo. Vamos a seguir con esto en un rato porque ahora tenemos un oyente. Buenas tardes. Hola, don Alberto. Qué importante ese tema del que usted está hablando, porque hasta ahora ninguno oímos eso del bloqueo, que no es una mentira. Pero es una mentira, y Cuba es completamente libre para comerciar con cualquier país del mundo. Pero había sido, si no comerciaba con los Estados Unidos, ellos no podían sobrevivir. ¿Y por qué entonces ellos tuvieron ese enfrentamiento diplomático y político durante tanto tiempo con este país? Mira, hubo un año, de los años 90, que no recuerdo cuál, en que las Naciones Unidas eligieron a Cuba para ocupar la presidencia pro tempore del Departamento de Derechos Humanos. Fíjate en la... Sí, así es. Fidel Castro era el que nos iba a dar y el que dio cátedra de derechos humanos. Este tipo que asesinó a más de 60,000 personas. Y Nocheco mató a 6.500 personas nomás. Y Stroessner a 400 en sus 35 años. Así es. Y yo recuerdo, tenía 11 años por ahí cuando Castro tomó el poder. Contra lo que la gente cree. Acá en Paraguay había muchos comunistas. Y hablaban, claro, no podían propagar su idea por medio de la prensa. Pero es así en reuniones de amigos, hablaban sin miedo y el régimen no lo molestaba. El régimen estronista sí arrestaba a los comunistas que se reunían para formar una célula. No. Ahí las cosas cambian. Y un amigo de mi familia, carpintero, vino a casa en Asunción a hacer un trabajo y estaban hablando sobre lo que se decía la revolución cubana. Eso fue a ver un poco el año 62. Y la campaña de fusilamientos masivos que había en Cuba. Cada pueblo, cada aldea donde había una pared elevada, se usaba como paredón. Y así es. Donde no había una pared alta, bueno, entonces un árbol frondoso. Y en una revista apareció la foto de un hombre colgado de una cuerda y tenía la lengua afuera y un brazo levantado. No tuvieron la gentileza de maniatarle las manos en la espalda para ahorcarlo. El tipo todavía agitaba los brazos. Y una multitud, ¿verdad? Siempre hay gente que quiere ver esos espectáculos. Sí. Y mi mamá le dijo, pero si el caso ya exageramos.
saipete mapiko oyuka. Na, aniri señora. Ha, ya pues vaya. Ha, o castigante iñañape. Umi ponere seba oye yugue, umia si oye yugue. Pero la y bueno a ustedes no les coy vale para que llegan. Vos sabés que eso mismo, salvando la distancia, porque no se fusilaba a nadie, se decía en la época de Stroessner, el que va preso, el que es perseguido, es porque se mete en política. Si no te metes en política, estás tranquilo, te decían. Sí, claro. Y bueno, era una dictadura. Pero no podemos comparar a Stroessner con Pol Pot. No, nada que ver. Pol Pot. Escuchar el delirio del comunista Pol Pot. El tipo, durante su época de guerrillero, era perseguido y se escapa y va a la montaña. Y vive en una pequeña aldea de campesinos montañeses que criaban cabras. Y no tenían nada, comían su queso de cabra, tomaban su leche de cabra, tenían una huertita donde tenían 2 o 3 verduras. O sea, vivían en una precariedad absoluta. Y Pol Pot dice, esta es la vida que tiene que llevar un buen comunista. Cuando toma el poder, el tipo decide que todos los profesores, los médicos, los universitarios, fusilados, ¿verdad? Porque todos tienen que ser sencillos como la aldea que él idealizó. Y después de eso dice, fusilados todos los que usan anteojos. Porque los que usan anteojos seguro que son intelectuales, por eso usan anteojos. Fusilados todos los... Y al resto de los que vivían en las ciudades, los lleva al campo, a enormes campos de concentración, para que aprendan a vivir la vida simple de la aldea donde él estuvo, ¿verdad? Sí, pues. Y eso mató a toneladas de personas. Creo que hizo descender la población de su país a la mitad, ¿no? A menos de la mitad. Hay una película altamente recomendable, basada en hechos reales, que se llama Killing Fields, Campos Asesinos, ¿verdad? Que cuenta la historia verdadera de un muchacho camboyano que ahora trabaja en Estados Unidos en uno de estos periódicos, creo que en el Wall Street Journal está ahora, como fotógrafo. Y él estuvo en Vietnam como ayudante de uno de los fotógrafos norteamericanos creo que era del New York Times. Después el tipo no puede salir con las tropas norteamericanas de Vietnam y se queda y se escapa para no morir a Camboya, y ahí le agarran. Y él cuenta cómo eran esos campos, cómo sufría la gente y cómo morían como moscas. Eso fue lo que hizo Pol Pot. Fueron más los que murieron de hambre que los que murieron fusilados. Y claro, sí, señor. Y bueno, mi estimado Alberto, algún día tal vez podamos hablar un poco de la historia de la revolución. Pero escuchar lo que decía, escuchar lo que decía el Che Guevara en la asamblea de la ONU. Escucha. El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado, aunque enfático. Manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela, existiendo tal represión contra su pueblo. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos
cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos, por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesinatos no cometemos. Como Ahí está. Fusilan, pero no asesinan. Impresionante. No, todo lo referente a la Cuba es impresionante y especial, Alberto. Bueno, ten muy buena tarde, amigo. Igualmente, igualmente. Ahí está. Qué bárbaro. Che. Nosotros fusilamos, no asesinamos. Increíble. Y ese es ídolo de mucha gente. Uno de los más sangrientos asesinos de la historia de América, el Che Guevara. Imagínate ahora, ahí en las marchas del orgullo gay, algunos muchachos rosaditos con remera del Che Guevara. Y el Che Guevara metió en campos de trabajo forzado a todos los homosexuales de Cuba. La mayoría de ellos murió en esos campos de trabajo forzado. Y no contento con eso, cuando envía a un grupo de pobres muchachos argentinos que habían sido llevados a Cuba para ser entrenados como guerrilleros y los tiran después en la selva tucumana, tenían un manual ellos de acción. Y en ese manual de acción se castigaba con la muerte porque supuestamente iban a ir tomando pueblos. No tomaron un carajo, estuvieron 2 años, se entregaron sin haber disparado un tiro y los únicos muertos fueron los compañeros muertos que ellos mismos fusilaron, siguiendo el reglamento que les escribió el Che. Y uno de esos ítems en el reglamento era que si tomaban un pueblo o una ciudad o una tribu en el bosque, tenían que matarle a los homosexuales de ese pueblo, de esa tribu o de esa ciudad. Una cosa de locos. Como un homofóbico, un tipo que mató a miles de homosexuales por inanición y cansancio en los trabajos forzados, ahora es ídolo de los homosexuales, es muy raro. Eso es lo que produce la ignorancia, lamentablemente, realmente. Y bueno, estábamos hablando de lo que está pasando en la Argentina, ¿verdad? Que Javier Milei destituyó a Diana Mondino y también depuró durante la semana pasada partes del cuadro. Y resulta que mucha gente dice, ¿cómo lo que siguen en algunos estamentos de la burocracia estatal argentina pasando lo mismo que pasaba en los gobiernos kirchneristas? Y es sencillo. Entra al poder un equipo que no tiene cuadros, que no tiene gente, que no conoce a mucha gente. Y es difícil suplantar a un burócrata. Eso lleva tiempo. La depuración de un gobierno lleva tiempo. Pero Diana Mondino ya había metido la pata la semana pasada. Apareció un comunicado de su ministerio, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hablaba de las Islas Malvinas, pero no decía Islas Malvinas, decía Islas Falkland, que es el nombre que le dan los ingleses. Justo en este gobierno donde Milei dice tenemos que encontrar una solución negociada, así como China e Inglaterra encontraron una solución negociada para que Hong Kong vuelva a China. Y es cierto, no hay otra, no podés hacer una guerra, pero tenés que plantear el problema si querés recuperar, no quedarte quieto, callado, gritando cada tanto, las Malvinas son argentinas, como hacían los gobiernos kirchneristas, pero no planteaban ninguna negociación para recuperar las islas. Así están las cosas en la Argentina. Pero bueno, como decía Lelutier, allá ellos, pero allá, no acá. No digo nomás. Estaba mirando justamente para graficar lo que decíamos con respecto al
comercio entre Cuba y Estados Unidos. Durante los últimos 5 años, dice la información concreta en The Observatory of Economics, durante los últimos 5 años, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba han tenido un incremento a una tasa anualizada de 2.8%. Hace 5 años, en el 2017, perdón, 18, 19, 21, 22, 23, hace 7 años, la tasa, o sea, el monto de las exportaciones norteamericanas a Cuba era de 296 millones y actualmente es de 360 millones. ¿Qué es lo que Cuba le compra a Estados Unidos? Le compra pollo, 295 millones de dólares de pollo. Le compra soja, 11.1 millones de dólares de soja. Y le compra maíz, 8.25 millones de maíz. Yo probé, por curioso y porque quería saber cómo era, el principal componente de la dieta del cubano de hoy es el picadillo de soja. O sea, eso es lo que ellos comen, pues reciben así bolsas de picadillo de soja y y un pollo para cada familia, ¿verdad? Y 6 huevos. Y una bola de pan por semana. Con eso vos tenés que aguantarte. Y si tenés familiares en Estados Unidos, te envían dólares y compras las cosas en el mercado negro. Carísimas, ¿verdad? Bueno, probé el picadillo de carne y realmente es inenarrable. No se puede entender cómo... Es como con el afrecho que comen las vacas. Es como... La comida del gato es más rica. Te juro, la comida que se compra, el Whiskas y eso, tiene mejor olor eso que el olor del picadillo de carne. Pobre pueblo, ¿verdad? Bueno, dice acá Hugo Medina, buenas tardes, Albert, genial como siempre el programa. Esa película de Camboya creo que se llama Gritos del Silencio. Aplausos a Milei por su postura. Y sí, en castellano se puede llamar de muchas formas. Viste que los argentinos le cambian el nombre, los españoles le ponen otro nombre, los peruanos le ponen otro nombre, pero en inglés se llama Killing Fields. Presente gurú, geniales argumentos a reflexión de quien no lo sabe, dice acá. No entendí. Pero bueno, gracias Arcoma. Quería contarle hoy la historia, la desdichada historia de un verdadero genio. Quería contarles la historia de alguien que seguramente ustedes conocen por el nombre, por algunos cuadros, pero no saben cómo fue realmente la vida de este sujeto. Así que vamos a hablar hoy de Vincent Willem van Gogh. Probablemente Van Gogh es uno de los pintores más famosos de todos los tiempos. Y sus cuadros valen hoy millones y millones de dólares. Pero él prácticamente vivió una vida miserable. Vincent van Gogh, hace un par de años vino acá un homenaje a Van Gogh acá en el shopping, la galería, ¿verdad? Inmersión se llamaba, vos entrabas así en un cuarto donde había cuadros, había proyecciones, hologramas, etcétera, de los cuadros de Van Gogh. Bueno, para que sepan que hasta ahora sigue dando plata al muchacho. Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en una localidad holandesa. Ahora diríamos Países Bajos o neerlandesa. El pueblito en el que nació se llama Groot Zunder y está, digamos, a las afueras de la ciudad de Amberes. Es como
digamos, Fernando de la Mora de Asunción. Como un año antes de ese 30 de marzo de 1853, o sea, el 30 de marzo de 1852, había nacido el primogénito de la familia, pero murió lamentablemente durante el parto. Y ese nene que nació y vivió unos pocos minutos fue bautizado, o sea, fue nombrado como Vincent. Y justo un año después tienen otro bebé, la pareja, y le bautizaron con el nombre de su hermano difunto. Heredó el nombre de su hermano. El papá de Vincent Van Gogh se llamaba Theodorus Van Gogh y era un pastor protestante. Era una tradición en la familia Van Gogh que los varones se dediquen a ser ministros de la iglesia, pero también había algunos que eran marchantes de arte, o sea, compradores y vendedores de obras de arte, principalmente cuadros, pinturas. La mamá de Vincent se llamaba Ana Cornelia Carventus y ella era hija de una familia acomodada. Su papá era un encuadernador de libros de La Haya y era una profesión que daba buenos réditos en esa época. Vincent tuvo después otros 5 hermanos, pero cuando grande, ya emancipado, el único hermano que anduvo con él, que anduvo por él, que lo cuidó, fue su hermano Teo, que aparte de ser su apoyo, alguien que le alentaba, también le bancaba, fue el mecenas de Vincent. ¿Cómo fueron los años de infancia y de adolescencia de Van Gogh? El salario de Teodoro, su papá, el pastor, no era muy alto, pero al ser pastor, ese puesto de pastor le suponía, aparte de la iglesia, en donde hacía sus ceremonias, le daba una casa, tenía personal doméstico. El personal doméstico era bastante numeroso. Había una criada, tenían 2 cocineras y un jardinero. Y también, a cuenta de la iglesia, tenía un carruaje y un caballo. O sea, el sueldo era finalmente bastante abultado si se sumaban estos ítems. Parece ser que don Theodorus Van Gogh era un tipo con un carácter hosco, severo. Y la mamá Ana, que era una señora que había sido educada, que había ido a la escuela y al colegio, se encargó de darles clases a sus hijos. Ella misma, en vez de ir a una escuela, los chicos Van Gogh estudiaban en la casa, para lo cual su mamá, Ana Cornelia, tenía la ayuda de una maestra, de una institutriz. Por supuesto, Van Gogh fue un rebelde desde temprano. Y también, por supuesto, su papá, un hombre tradicional, un pastor de la iglesia, nunca llegó a entender las excentricidades de Vincent. Y tampoco nunca reconoció que era un genio como pintor. Pero en ese rubro de no reconocer el genio como pintor de Vincent, se pueden anotar muchos de la época. No así su hermano Teo, que siempre dijo: vos sos un genio de la pintura. Bueno, lo cierto es que
Van Gogh, después de recibir las primeras letras, cuando cumplió 11 años, su papá decidió enviarle para corregirle, para que le corrijan en realidad, a un internado en Zembergen. Y eso caló hondo en su espíritu. Él quería vivir con sus padres, extrañaba mucho a sus hermanos, le insistió mucho a los papás a que le permitieran regresar, pero eso no le sirvió de nada. Y no contentos con eso, los padres, 2 años después de estar internado en Zembergen, le mandaron a una escuela secundaria que había en Tilburg, una ciudad que ya estaba bastante más alejada del pueblito de donde nació Vincent. Bastante más alejado es tanto, ¿verdad? Porque ustedes saben que Países Bajos u Holanda es un país chiquitito como la mayoría de los países de Europa. Años más tarde, en una carta que le escribió a su hermano Theo, y que se conserva la carta, por supuesto, Vincent le dice a Theo: mi juventud fue austera, fría y estéril. Nunca pude disfrutar de mi juventud. Y es muy triste eso, ¿verdad? En marzo de 1868, a punto de cumplir 15 años, dejó los estudios secundarios y volvió a su casa. Pero no iba a ser ni estudia ni trabaja mucho tiempo, porque al año siguiente, en 1869, su tío, que también se llamaba Vincent Van Gogh, pero que era más conocido como Cent, y que era socio de una empresa muy importante del país, Goupil y compañía, le encontró un puesto, un trabajo en esa compañía en La Haya. ¿Como qué? Como marchante de arte. Así que él empezó como marchante de arte. Y según parece, no le fue mal en esa profesión. Así que en 1873, cuando Vincent cumplió 20 años, los jefes le enviaron a una sucursal de la compañía en Londres. O sea, fue enviado como representante de la compañía en Londres con un salario bastante alto. Un salario, dicen, superior al que ganaba su papá, pero recuerden que su papá en realidad, el salario nominal que recibía era reforzado por una criada, 2 cocineras, un jardinero, un carruaje, una casa, un caballo. Al principio, Vincent fue bastante feliz en Londres. Disfrutaba visitar las galerías de arte, los museos. Pero duró poco la felicidad en Londres. Resulta que se enamora al tipo. Y la chica londinense le da bola. Pero en un momento dado, ya él perdidamente enamorado y a punto de pedirle el matrimonio, descubre que ella no es que tenía otro novio, tenía otros novios. Y eso le sumió en la depresión. Esa decepción le movió mucho el mate al pobre Vincent. Bueno. Otra gente, otros biógrafos, dan diferentes versiones de este hecho. El hecho ocurrió que tuvo una decepción amorosa, pero hay un biógrafo que dice que él en Londres vivía en un cuarto alquilado
en la casa de una mujer que se llamaba Úrsula Loyer. Y esta señora tenía una hija que se llamaba Eugene. Y esta versión dice que Vincent se enamoró de la hija de su casera, pero que la joven no le tomó en serio porque ya estaba comprometida en secreto con otro muchacho que había sido el anterior inquilino. Bueno, pero también hay otras versiones. Por ejemplo, hay una versión que dice que Vincent en realidad no es que le quería a la hija de Úrsula, sino que estaba enamorado de la propia Úrsula, de su casera. El tema es que, por lo visto que Úrsula, si es cierta esta versión, tampoco le dio mucha bola o le decepcionó de alguna manera. El caso es que tuvo un serio desengaño amoroso, lo cual muestra también su espíritu sensible, como la mayoría de los artistas tienen. Y empezó a aislarse el tipo y a refugiarse en sus creencias religiosas, que eran muy arraigadas. Recuerden que era hijo de un pastor. O sea que 2 años después de su llegada a Londres, donde tenía un buen puesto como marchand de arte de una compañía de La Haya, el papá y el tío que le había conseguido el puesto, sabiendo que el tipo estaba deprimido, que no se hallaba en Londres, su papá y su tío organizaron su traslado a otra sede, a la sede que tenía la compañía en París. Y de vuelta a la historia, llega, es feliz, recorre la ciudad, había muchos museos, había galerías. Y lo que pasó fue que las obras que él vendía, las obras que le enviaba a la compañía para vender, no le gustaban a él. Y que descuidaba entonces su trabajo, no se dedicaba a vender, a tal punto que dicen que incluso ahuyentaba a los clientes por su carácter un poco ya hosco en ese momento. Vincent fue despedido de la compañía en la primavera de 1876. Así que con 23 años recién cumplidos, volvió de vuelta a Londres. Y ahí tuvo algunos trabajos que precisamente no le redituaban un sueldo, sino que le permitían vivir en un cuarto y le daban comida, y trabajaba como maestro auxiliar, o sea, maestro ayudante en una escuelita en una localidad cercana a Londres que se llama Ramsgate. Y después también tuvo un trabajo como predicador adjunto, predicador suplente de un pastor metodista en un barrio de Londres. Bueno, lo cierto es que en la Navidad siguiente regresa, estamos hablando de 1876, regresa a su casa. Su familia ya no vivía en el pueblito original, sino que vivía en otro que se llamaba Eton. Y la mamá y el papá, y sobre todo la mamá, vieron que no estaba bien de ánimo, que tenía algún problema, se le notaba en el rostro, en su actitud depresiva, y le hicieron quedarse. Se quedó en Eton, vivió con sus padres durante 6 meses, y en esos 6 meses trabajó en una librería en Dordrecht, que quedaba a pocos kilómetros de la casa de sus progenitores y que se iba en el carruaje y el caballo. Bueno, él en realidad
no era feliz tampoco con este trabajo en la librería, pero aprovechaba para estudiar la Biblia de una manera muy intensa, porque se había empezado a plantear un futuro igual al de su papá como pastor. Entonces pensó en ingresar a la Facultad de Teología de la Universidad de Ámsterdam. Su familia le bancó, le envió a Ámsterdam para estudiar teología, y un tío suyo, que no era su tío Vincent, le recibió para que viva con él en Ámsterdam. Pero eso también duró solo un año, porque adujo que le resultaba muy difícil estudiar la Biblia, estudiar teología. Y después sufrió otra gran decepción cuando después, tras inscribirse y hacer un curso de 3 meses en una escuela misionera protestante cerca de Bruselas, tratando de obtener el título de predicador laico, no pasó el examen final. No pudo recibirse de predicador laico. Pero siguió aferrado Vincent a la idea de tener un futuro de trabajo como religioso. Así que en enero de 1879, cuando tenía 25 años, le ofrecieron la oportunidad de trasladarse como predicador seglar a una región de Bélgica, el Borinage, y el tipo aceptó rápidamente. Le mandaron a una aldea que se llamaba Wasmes, donde la mayoría de la gente, de los hombres, se dedicaban a una mina de carbón, extraían carbón de una mina. Y eran familias en condiciones muy pobres las que habitaban esa aldea llamada Wasmes. Y por supuesto, nuevamente ese panorama de trabajo duro, peligroso, de pobreza extrema, sin esperanza, no fueron el mejor bálsamo para el espíritu sensible de Vincent. Así que se dedicó a repartir casi todo lo que ganaba y casi toda la comida e incluso la ropa entre los más pobres de la aldea. Hasta le dio la cómoda habitación que le habían asignado a una persona sin techo, y él iba a una choza para descansar cada noche sobre un colchón de paja. Mucha gente, cuando lee en esta biografía ese momento de la vida de Van Gogh, dice probablemente él quería imitar el estilo de vida de algunos santos, por ejemplo, el estilo de vida de San Francisco de Asís, pero yo creo que si él estudiaba teología en una universidad protestante, si estudió cursos para ser predicador protestante, mucho no debía saber de la vida de San Francisco de Asís, que era un santo de la Iglesia Católica, que es un santo de la Iglesia Católica. Lo cierto es que esas actitudes de generosidad, de despojo, no fueron vistas con buenos ojos por los superiores eclesiásticos de la iglesia protestante. Le acusaron de socavar la dignidad del sacerdocio. Así que cuando se cumplieron los 6 meses del contrato que había firmado, le descontrataron. Pero Vincent decidió no abandonarle a la gente de la aldea, porque quería seguir ayudándoles en lo que pudiera. Así que siguió trabajando como misionero laico un año más. En ese tiempo se había alojado en otra localidad, una
aldea que se llama Cuesmes, donde hoy hay una casa que es un atractivo turístico, la Maison de Maras, la casa donde vivió Vincent entre 1879 y 1880. Bueno, hay que decir que Vincent dibujaba desde su infancia. Y ahí, en esa aldea tan pobre, con gente tan sufrida, volvió a su afición por el dibujo y empezó a retratar a los mineros y a sus familias y a plasmar en esas obras el sufrimiento, las dificultades de esa gente humilde, de ese sacrificado día a día que pasaban. Y ahí fue como surgió su profesión definitiva. Después de ser marchante de arte, después de ser predicador, Van Gogh a los 27 años se convierte en pintor. Bueno, ahí entra en la historia alguien que es definitivamente la persona más importante en la vida de Vincent, su hermano Theo. Theo era 4 años menor que él y le quería mucho y había seguido sus pasos como marchante y se había convertido también en empleado de la empresa Goupil y que había progresado en la empresa, no como Vincent. Theo era un espíritu bastante más práctico, ¿verdad? Y cuando ve los trabajos que hizo Vincent de los mineros y de sus familias, le dice: vos, mi rey, tenés que dedicarte en serio a la pintura. Tenés muchísimo talento. Y le dice: sí, pero y mientras no vendo los cuadros, yo te voy a apoyar económicamente. Yo te voy a pasar una mensualidad y vos me pasás los cuadros, yo trato de vender. Así que Theo fue fundamental para que Vincent empiece a pintar. Le alentó y le puso la plata para vivir mientras pintaba. Hay que decir también que en varias biografías de Van Gogh se puede leer que él fue un autodidacta. Pero eso no es tan cierto, porque en 1880 Vincent ingresó a la Academia de Bellas Artes de Bruselas, donde, por ejemplo, estudió anatomía, siguió cursos de dibujo con modelos, aprendió sobre la perspectiva, la sombra, la luz. Pero aparte, él se fijó siempre en los trabajos de otros pintores antiguos y pintores contemporáneos. Por eso es que en sus primeros trabajos como pintor se ve especialmente la influencia de Jean-François Millet, que retrataba, Millet era un pintor realista y retrataba la vida de los campesinos. O sea, no era autodidacta, aparte de haber estudiado todo eso que les dije, el tipo se fijaba en el trabajo de otros pintores y sobre todo en Millet, que él decía: Millet es un pintor insuperable, y trataba de imitar su estilo, pero también el estilo de otros grandes, por ejemplo, como Claude Monet. Así que en 1881, a la edad de 28 años, regresó a Etten, a la casa de sus padres, y quedó con ellos durante una larga temporada. En ese tiempo siguió dibujando y pintando, y muchas veces usaba como modelos a sus vecinos trabajando. Cuando hacía buen tiempo, por ejemplo, salía al campo a pintar paisajes. Cuando el clima estaba medio mal, se quedaba en casa dibujando modelos.
En el verano de ese año de 1881, llegó a Etten de visita una prima de Vincent que se había quedado viuda. Era tocaya de la mamá de Vincent, se llamaba Cornelia von Stricker, pero le decían Key. Esta chica tenía 7 años más que Vincent y tenía un hijo de 8 años. Lo cierto es que la chica fue amistosa con Vincent, empezaron a ser amigos, pero una vez más Vincent se enamoró hasta el dedo gordo del pie de su prima. E incluso a esta le pidió matrimonio, pero ella le dijo, mira, yo te quiero mucho, pero vos sos mi primo. No estoy enamorada de vos, te quiero como primo, como amigo. Y le insistió hasta que ella no tuvo más remedio que decir, ¿sabes qué, Vincent? Nunca te voy a decir que sí. Por lo visto que Vincent empezó a pesadearle, a insistirle, y ella entonces volvió a Ámsterdam antes del tiempo que había previsto quedarse en la casa de los Van Gogh. Vincent estaba totalmente obsesionado con ella y empezó a escribirle. Están las cartas hasta ahora donde le insistía en sus sentimientos, en su amor, pero su prima no respondió a esas cartas. Haciendo lo que sería un último intento, Vincent se fue a Ámsterdam y se plantó frente a la puerta de la casa de la familia Stricker, donde vivía Cornelia Oki. Y le recibió el papá y le dice, mira, Vincent, Key no te quiere ver. Pero Van Gogh le dijo, quiero, aunque sea, quiero hablar con ella el tiempo que pueda soportar yo con la mano puesta sobre la llama de una vela. Y pone la mano el tipo, Van Gogh, sobre la vela. Por suerte el papá de aquí era rápido y resolvió la situación apagando de un soplido la vela. Por supuesto que este asunto de enamorarse de su prima, de ser tan obsesivo y tan insistente, le enojó mucho al papá de Vincent, ¿verdad? Y empezaron las discusiones y su papá decía, vos estás loco, ¿cómo? Te dijo que no, insistí, te vas a tratar de quemar la mano, vos ya estás loco, Vincent. Y eso hizo que él se vaya de la casa familiar y se instale en La Haya. En La Haya vivía un pariente que había tenido éxito como artista, Anton Maubé, y la esposa de Anton, Harriet Carventus, era la prima de Vincent. Y Maubé tenía un estudio y le dijo a Vincent, podés venir a mi estudio y trabajar ahí en tus cuadros, en tus dibujos, en tus acuarelas. Inclusive yo tengo contrato modelos para pintar y podés, cuando yo estoy pintándole a unos modelos, vos le pintás de otro ángulo. Anton Maubé fue un pintor muy importante, ¿verdad? Estaba en un movimiento que se llamaba el movimiento realista. Y eso también fue muy importante para la primera etapa de Vincent Van Gogh como artista. Anton le dio clases y consejos e incluso le prestó dinero. Pero en la primavera de 1882, la amistad como a veces se enfrió mucho. Se cree que en parte por las discusiones sobre arte que tenían y también por la relación que Vincent inició, no con su prima, la esposa Maubé, no se preocupe, con una mujer
considerada de clase baja, que era costurera. Pero no solamente era costurera esta mujer, sino que era costurera cuando se despertaba y de noche era prostituta. Esta mujer se llamaba Clasina María Hornig, conocida como 100. Era también mayor que él, pero 3 años mayor que él. Y que cuando se conocieron, Clasina y Vincent, ella tenía una hija de 5 años y estaba embarazada. No del papá de la hija de 8 años, sino de otro hombre. Y Teo se enamoró. Y le escribe a y Vincent se enamoró. Y le escribe a su hermano Teo. Le dice, encontré a una mujer mientras deambulaba por las calles en invierno, estaba enferma y hambrienta. El papá del niño que llevaba en su vientre la había abandonado y yo le llevé a esta pobre mujer y a su hija a la casa que había alquilado y la contraté como modelo y como ama de llaves. No le dijo que en realidad estaba enamorado y no era su ama de llaves, era su amante. Pero ¿qué pasó? Ella era prostituta y tenía gonorrea. Y en esa época no era como ahora, que los que tienen gonorrea se van al hospital y se ponen unas cuantas inyecciones y se curan, ¿verdad? Hay todavía gonorrea en el Paraguay, ¿verdad? Ha de haber. Ah, ¿en serio? Bueno, lo cierto es que el tipo se enferma también. Y, les digo, era una enfermedad gravísima en esa época. Hasta ahora es grave, pero ahora tiene una cura conocida. Lo que sí que pasó 3 semanas ingresado en un hospital por culpa de la gonorrea. Cuando la familia de Van Gogh se enteró de su relación con 100, porque él estaba planeando casarse con ella, se armó un escándalo y le empezaron a presionar para que rompa esa relación. Y él en principio se negó, estaba enamorado. Y fue en esa época en que empezó a pintar con lo que sería el motivo de su estrellato en la pintura. Empezó a pintar al óleo. Por supuesto que los utensilios para hacer ese tipo de cuadros fueron comprados por su hermano Teo. Empezó a pintar paisajes, por ejemplo la obra que se llama En la playa de Scheveningen, y le encantó, por fin se enamoró de algo bueno, ¿verdad? Se enamoró del óleo, de la pintura al óleo, y también le encantó el resultado de su trabajo. Pero su trabajo como pintor no le daba todavía dinero. Y sus familiares y sus amigos, incluso su hermano Teo, le empezaron a decir, no te vamos a dar más plata si es que no le dejas a esta señora, a esta chica. Si querés que te sigamos ayudando económicamente, déjate de ella. Así que Van Gogh no tuvo más remedio que separarse de 100 en 1883. Bueno, hasta ahí vamos a contar hoy la historia de Vincent Van Gogh. Porque ahora vamos a contar otras historias muy interesantes. Porque vamos a decirles a ustedes que en tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas,
Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en Facebook e Instagram. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ser parte de este gran sector que une a quienes consideran la infraestructura como la base del desarrollo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, situado a orillas del río Paraguay, rodeado de una exuberante vegetación. El resort cuenta con cancha de golf profesional, cancha de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conoce nuestros servicios con tarifas all inclusive. Destina tu estadía completa, todo en un solo lugar. Para consultas y reservas, comunicate al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales @Resort Yacht. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Et plein de chansons, comme le printemps, nous allons danser dans votre... Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @Resort Yacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Muy bien, 19:14. Hoy se juega la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América.
Pero es un partido prácticamente de trámite, ¿verdad? Por la terrible diferencia que Botafogo le sacó en el partido de ida la semana pasada. Le ganó 5-0 a Peñarol. Así que probablemente vamos a tener una final de Libertadores en Buenos Aires, en el estadio de River, en el Monumental donde se jugó anoche. Una final de Libertadores que va a tener enfrentados a dos equipos brasileños. Eso habla bastante de cómo el fútbol brasileño en los últimos años se despegó del nivel del resto de los países de América. El fútbol brasileño en los últimos años es muy superior, no ya al fútbol boliviano o paraguayo o peruano, es superior hasta al fútbol de ponerle Colombia, o es superior al fútbol de Argentina. No sé cómo se puede hacer para equiparar, porque no le resta encanto a estos torneos regionales. Esperé Lanús cuando juega mañana u hoy, también Lanús por la Copa Sudamericana. Empató en el Brasil y va a jugar la otra semifinal con Cruzeiro. Bueno, están jugando ya ahora. Están 0-0, 14 minutos del primer tiempo. Lanús Cruzeiro, pero en la Argentina. Pausa de vuelta. Transmite Radio 1000 AM. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983 890 542 o a través de nuestras redes sociales @Resort Yacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el
del sabor. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. $19:20. Estamos viendo que Lanús y Cruzeiro están empatando 0-0. Van 18 minutos. Se juega en cancha de Lanús. Y el partido de ida en Brasil terminó 1-1. Así que el empate los lleva a penales. Y cualquiera que gane clasifica para la final de la Copa Conmebol Sudamericana. Así que hay mucho fútbol para esta noche, para ver esta noche. Bueno, hoy vamos a tener transmisión acá de fútbol, ¿verdad? Muy bien, a las 19:30, apenas terminemos, en un rato nosotros, van a venir los muchachos de Buen Fútbol para transmitir el partido Olimpia Nacional, que es un partido relativo a la Copa Paraguay. Olimpia tiene, ya que no va a poder ir al Mundial de Clubes porque River era la única esperanza que tenía. Si salía campeón River, ingresaba a Olimpia porque había un cupo que sobraba. Y si salía campeón otro y va a salir campeón otro, ese campeón va a ser el que va a ir al Mundial de Clubes. Le queda la Copa Paraguay y el campeonato clausura para pelear. Pausa. Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chipago azul. Alimentos Guaraní, para toda ocasión. Alimentos Guaraní, disfruta de su sabor, que no falte en tu mesa. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo estás realmente? No me refiero solo a tu bienestar físico, sino a tu salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión son problemas que pueden afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Así que, ¿hoy te detuviste a pensar en tu salud? No solo en cómo se siente tu cuerpo, sino en cómo se siente tu mente. Permítete ese momento de reflexión, prioriza tu bienestar mental, porque solo cuando estamos en equilibrio, en cuerpo y mente, podemos vivir una vida plena y satisfactoria. Es un mensaje del abogado Hernán Ayala Caballero. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000.
Muy bien, 19:24, ya se viene buen fútbol, nosotros nos vamos a volver mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando a esa hora ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Jarro Café a 1000 fue presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Changer le décor, espérons qu'on la jouera encore.